Tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias por estar aquí acompañándonos en este 10.º día de nuestro seminario virtual latinoamericano en trauma. Un seminario donde hemos visto las actualizaciones según las nuevas guías, nuevos documentos, nuevos protocolos. Hoy, como siempre lo he hecho, pues, darle gracias a Dios con todo el respeto a creencia religiosa de los asistentes por permitirnos este pequeño espacio de estarnos capacitando, estar aprendiendo, actualizando nuestros conceptos, nuestros conocimientos. Me presento, mi nombre es Julián Campo, soy el coordinador del Grupo Capacitación Rescate Norte Cauca, ubicado en Miranda, Cauca, Colombia. Soy el líder del proyecto Capacitaciones Virtuales Latinoamérica, gracias a la asesoría y acompañamiento de diferentes instituciones, de, tanto nacionales como de Latinoamérica, e integrante de la Alianza Latinoamericana de Formación y Capacitación, un grupo de instructores e instituciones que nos hemos unido con un solo objetivo, de compartir el conocimiento a todas las personas que pues estamos en la parte de atención de emergencias, urgencias y gestión de riesgo. Hoy nos acompaña por primera vez nuestro compañero Juan Carlos Castro, ¿sí? Él es unidad operativa bomberil, también es personal prehospitalario, pues ya pues posteriormente estará haciendo su presentación. Juan Carlos, muy buenas noches. Muchas gracias de verdad por la invitación, muy amable, Claro por que sí, poder Juan Carlos, muchas pertenecer gracias por estar aquí. a este gran grupo que el objetivo es preservar la vida de las personas. Muchas gracias. Claro que sí, Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí. El auditorio es tuyo. Muy buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Castro. Para mí es un placer poder estar con ustedes esta noche. He estado en varias clases que nos han dictado varios profesionales sobre temas de trauma. Los que trabajamos en temas de trauma sabemos que todos los días cambian los procedimientos, las técnicas. Vamos a ver algo de la historia, ¿cierto? Como para ir recopilando qué ha pasado a medida que las emergencias van avanzando. Entonces, nos dice la historia del trauma, porque ahora es mucho más antigua que el descubrimiento mismo del fuego. La lava volcánica, los incendios naturales, los rayos en tormentas eléctricas probablemente fueron los primeros causantes de daños al ser humano en lo que tiene que ver con traumas térmicos y quemaduras en general. Sin embargo, los tratamientos por dicho trauma son igual de antiguos, pues el ser humano ha buscado la manera más eficaz de combatir este daño, tratando siempre de mantener la estética y funcionalidad de las partes afectadas. Algo les nos decía que siempre lo que quieren es evitar, pues primero el tema estético y pues evitar generar más daños en los temas afectados. Los primeros datos y conocimientos documentados datan de los egipcios, quienes usaban leche materna de una mujer que haya parido un varón y por medio de un ritual religioso cubrían a los quemados con apósitos vegetales después de darles un baño con el medicamento. Si analizamos, ahí vienen los mitos cuando entrenamos a las personas, ¿no? A los ciudadanos. ¿Usted qué le aplicaría a una quemadura? Entonces, no, que leche. Yo me imagino que alguna persona algún día o por temas de la historia aplicaban pues la leche que hablamos acá, ¿no? Entonces todo ha avanzado y en ese tiempo pues los que querían, de pronto pensaban que la leche materna, ¿no? Y era de un varón. Hipócrates en el año 400 a.C. creó un protocolo de manejo de heridas térmicas, el cual sigue siendo usado en nuestra época con pequeñas variantes. Primero, lavar las heridas para mantenerlas limpias utilizando agua hervida o vino. Evitar la presencia de pus, mantener la herida siempre seca, aplicar apósitos de gasa envejecida de cerdo, resina de pino y grasa de extracto de hulla, el betulo. Si analizamos, pues, todavía seguimos siguiendo los protocolos, como pues mantener la zona limpia, ¿no?
ya no aplicamos vino ni pues agua hervida, ¿no? Evitar pues que la presencia pues y que evitar que se genere que en la herida se genere una lesión, se contamine. Y dice mantener la herida siempre seca. Luego la historia griega y con la aparición del Imperio Romano se comenzó a utilizar el concepto de desbridamiento para liberar las quemaduras del tejido necrótico. Pero no fue hasta el año 1596 que fue publicado el libro A Profitable and Necessary Book of Observation. Un buen libro necesario de observaciones, ahí traduciendo, por William Covey. Dicha obra fue el primer escrito totalmente dedicado al tratamiento del paciente quemado y su fundamentada en análisis de aplicación de tópicos y ungüentos que habían sido recomendados en la época grecorromana. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, hay personas que se dedicaron al estudio cómo evitar generar más daños a la lesión que ya tienen. En 1833, en la ciudad de Edimburgo, se crea la primera sala de cuidado y tratamiento exclusivo de pacientes quemados. En dicho lugar se comenzó a describir el estado de la evolución de los pacientes. Bueno, aquí ya empezaron a que nos crean el primer lugar para pacientes quemados y adicionalmente empiezan a describir cómo evoluciona este paciente por parte del cirujano escocés George Bernard, el cual afirmaba que los pacientes deben cubrirse de inmediato, es decir, protegerse. Por razones que aún no están establecidas, pues esto evita la muerte temprana. Y concluida que algunos de los pacientes después de 10 a 12 días de la quemadura padecen fiebre y mueren. Dichos análisis con su fundamento del shock hipovolémico e hipotermia que hoy conocemos para evitar la muerte inminente del paciente y del uso de antibióticos para evitar la sepsis y la falla multisistémica que lleva a la muerte tardía. Entonces aquí empezamos a analizar que después de la historia se daban cuenta o analizaban que el paciente podría entrar en un shock hipovolémico o una hipotermia, que en este día o en este mundo, en el 2025, pues sabemos que son algunos de los riesgos que puede tener un paciente. Y así evitar pues que muera. Hacia el año 1897 se reconoció la importancia del uso de solución salina al 9% en la reanimación del paciente quemado, reconocido públicamente por Journal of American Medical Association, diario de la Asociación Americana de Medicina, integrando el concepto de reanimación temprana, desbridamiento y reimplante en menos de 3 días. Entonces todo va evolucionando, ¿cierto? Es lo que a medida que se van presentando personas con lesiones de quemaduras, y si analizamos, pues el más cercano es Estados Unidos. En la actualidad, el manejo del trauma por quemaduras está basado en la atención multidisciplinaria, tanto en el área prehospitalaria, que estamos atendiendo nosotros en la calle, clínica, como el aspecto psicológico del paciente. Desde el momento en que se presenta el incidente hasta su rehabilitación social completa, es un tema muy importante, ¿no? Una quemadura en la cara, en las manos, lugares donde es más percibido por las personas, pues es un tema primero psicológico y también social, porque usted cuando ve a una persona que tiene algo en la cara, una quemadura, usted no disimula, sino como que lo mira más, ¿no? Entonces, ese tema psicológico es complejo para el paciente. Se enfoca en la utilización de nuevos antibióticos tópicos, el desarrollo de sustitutos biosintéticos de piel y en la evolución satisfactoria de dichos injertos. Pero uno de los avances más importantes de toda la historia médica y de la salud para el ser humano, según la OMS, Organización Mundial de la Salud, el concepto de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, el cual también se aplica al paciente quemado. Entonces viene todo el tema que hacen campañas de prohibir uso de la pólvora, quemaduras, ¿cierto?
Pero la quemadura también hay temas de amputación. Lo primero que genera es una quemadura. Entonces dice la Organización Mundial de la Salud, vamos a verificar qué es lo que está generando que las personas tengan quemaduras. Hay una historia en Colombia, ¿no? Y de pronto lo dice la literatura, pero antes se presentaban muchas emergencias en los hogares porque no teníamos la ducha eléctrica o no teníamos el calentador de agua. Entonces los padres ponían a hervir agua en una olla para bañar al niño. Ponían, ponían a hervirla o le metían un churrusco. Y decían, vayan, papito, mire si el agua está caliente para bañarlo. ¿Y qué sucedía? El niño cogía la olla y el agua le quedaba en el pecho o en las piernas. Las quemaduras han bajado un poco en nuestro país. Pero vamos a ver la historia que dice en Colombia. Al igual, al igual que en el mundo, la historia de las quemaduras y su tratamiento comienza con los aborígenes tribus chichas, arhuacos, caribes y quimpayas y tumacos. Son los primeros en ponerse tratamientos a base de plantas comunes en nuestro país, como la sábila. Pues analizamos que en ocasiones utilizamos sábila para un tipo de quemadura, es todavía, cuya sustancia interna era utilizada como ungüento en el área quemada. También se usaron eucalipto y aloe vera para dicho fin. Hay muchas personas que todas siguen esa tendencia, ¿no? De la aloe vera. Bueno, eucalipto no tanto, pero sí la sábila, para una quemadura de primer grado. Pero los avances científicos comenzaron en el área de los 50 con la creación de unidades especiales de quemados en los hospitales San Juan de Dios, San José y Hospital Militar en la ciudad de Bogotá, San Vicente del Paúl en la ciudad de Medellín. El tratamiento se ha basado en los avances americanos. Todo ha venido avanzando, evolucionando y hemos sido entrenados y capacitados según temas americanos porque estamos más cerca a ese país. Pues los centros de investigación y recursos económicos destinados al avance de nuevas posibilidades para el enfoque del paciente quemado son muy limitados en nuestro país. Entonces ya han hecho algunas investigaciones en países un poco más desarrollados y lo que hacemos aplicar en nuestro país. Sin embargo, en la última década se han instaurado leyes laborales, como el uso de protectores especiales para personal que esté a alto riesgo de ser afectados por quemaduras. Los llamo en la empresa. Hay unas empresas que generan gran riesgo de quemaduras en sus trabajadores. Las siderúrgicas, sabemos que lo que hacen es coger el hierro y convertirlo en líquido. Ollas a cierta temperatura. Todo el tema eléctrico por descargas eléctricas o llamado el arco eléctrico. Por eso la ley dice deben los trabajadores utilizar los elementos de protección para evitar estas quemaduras. Y en algunas de las grandes ciudades se han prohibido el uso de pólvora por inexpertos y niños, lo cual es un gran avance en prevención del trauma térmico y en quemaduras en general. Dice, según PHTLS, el trauma térmico se refiere a las lesiones causadas por exposición a un calor excesivo que puede llevar a emergencias como el golpe de calor o por quemaduras que implican daño a la piel y los tejidos, como observamos ahí en la fotografía. Entonces, eso nos dice nuestro gran manual del PHTLS, ¿cierto?, sobre el trauma térmico. Son las lesiones a gran exposición a un calor excesivo o un golpe de calor. Etiopatogenia. El calor puede ser transferido por líquidos, gases o sólidos. Líquidos a elevadas temperaturas que se derraman encima de la víctima, aceite hirviendo, sopas, agua de la bañera, etc. Se denominan escaldaduras y son quemaduras superficiales y extensas en superficie. Suelen ser accidentes domésticos y afectar a niños, son muy curiosos. Y a personas de edad avanzada, menos reflejos, agilidad que disminuye a medida que va pasando el tiempo. La gravedad de una quemadura. Cuando un paciente quemado acude a la consulta o al servicio de urgencia, lo primero es realizar la historia clínica, anamnesis y exploración, con el objeto de establecer la gravedad de la quemadura, que depende de varios factores, la edad del paciente y sus patologías asociadas, así como la profundidad,
el tamaño y la extensión en superficie, y de la localización anatómica de las quemaduras. Entonces nos dice aquí nuestra literatura, que cuando llegan a consulta, el médico especialista lo que va a hacer es verificar la exploración de la quemadura, con el objetivo de establecer la edad, qué fue, qué sucedió, qué profundidad, el tamaño de la extensión y dónde está localizada, para así analizar qué tipo de riesgo tiene el paciente. Causas. Estas lesiones son causadas por agentes químicos, físicos, eléctricos o por radiaciones. De ahí parte el tipo de quemadura química, térmica o eléctrica. Dependiendo el sistema, pues ahí nos indica la gravedad, ¿no? Por eso pues ya observamos que las empresas tienen allá su sistema globalmente armonizado, ¿cierto? La normatividad para que los trabajadores reconozcan, tengan en sus lugares adecuados todas las sustancias, el tema eléctrico. Entonces viene la RETIE, el reglamento técnico en Colombia, ¿cierto? El sistema globalmente armonizado tiene para todos los países, porque sabemos que aquí también están algunas personas de otro país. La electricidad en Colombia hay un RETIE, que es un reglamento técnico, está la regla, hay varios procedimientos para el tema eléctrico, ¿no? Que verifiquen si se descarga un polo a tierra, que no hay tensión, todo ese tema de elementos de protección. También nos dice que algunas quemaduras que pueden ser, ¿por qué? Quemaduras térmicas, ¿cierto? O quemaduras por sol. ¿El objetivo específico cuál es? Establecer el manejo correcto del paciente por quemadura térmica en el área prehospitalaria. Hay muchos mitos, ¿no? El mito se nos indica, no, que existe una quemadura. La gente le dice, no, sal, no, le aplico limón, no, le aplico aceite de cocina, no, le aplico mayonesa, jabón rey, crema de colgate o de dientes, azúcar. Son muchos mitos que tienen las personas, que sabemos que este tema le genera más daño a la estructura de la piel. Entonces, establecer un manejo correcto del paciente en la quemadura térmica en el área de la calle, en el hogar. Que debemos trabajar fuertemente en este tema de capacitaciones ante la comunidad para evitar que esa quemadura genere más riesgo. Sabemos que la quemadura ya genera un gran riesgo en la piel, puede generar al paciente en varios temas, en un shock, y pues evitar generar algunos elementos que no sean adecuados, porque cuando lleguen al hospital sabemos que hay que hacer una técnica de hibridación, una limpieza para retirar esta piel que está ahí. Reducir las secuelas del paciente traumatizado por lesiones térmicas con un adecuado procedimiento realizado en el área prehospitalaria. Entonces nos está diciendo, listo, evitar que ese paciente llegue al centro médico con más lesiones, es el objetivo en la calle o en la atención prehospitalaria. Implementar los conceptos actuales de atención y el manejo inicial y básico de las quemaduras térmicas. Revisar el protocolo existente en el manejo del paciente quemado e integrar conceptos bibliográficos y académicos para establecer un protocolo de atención prehospitalaria de dichos pacientes. Así que la tarea es, tengamos un protocolo, algunas ciudades lo tienen, o unos sistemas de emergencia. El tratamiento prehospitalario del trauma térmico, quemaduras, se enfoca en enfriar la quemadura con agua, no con hielo, y cubrir con vendaje estéril y seco. Sabemos que ya no podemos aplicar agua a chorro, ¿no? Lo que vamos a hacer es humedecer o poner un vendaje estéril. Dice que seco, ¿cierto? Cubrirla con vendaje estéril y seco. Vamos a aplicar agua, no de chorro, sino lo que hacemos es un vendaje estéril y humedecemos el vendaje. También es fundamental abrigar al paciente para evitar la hipotermia. Administrar analgesia, centalino o ketorolaco, y trasladarlo de inmediato a un centro especializado para su atención médica continua. Eso significa un centro especializado. ¿Cómo se definen las quemaduras? Las quemaduras son lesiones que afectan los tejidos blandos, siendo aún más comprometida la piel.
causando así la destrucción del único tejido que mantiene la temperatura. Por eso si aplicamos mucha agua a la quemadura, lo que hacemos es que el paciente entre en un shock. Y aquí analizamos que tenemos varias capas de la piel: la epidermis, la dermis, la hipodermis, las temas fibrosas, el colágeno, la elastina, el ácido hialurónico, células grasas y el músculo. Hay un compromiso vascular, el daño directo sobre el tejido epitelial provoca un aumento del área fenestrada o ruptura de capilares, venas e incluso arterias, lo que produce una pérdida de volemia y una vasoconstricción, es decir, que la quemadura genera unos riesgos más complejos. También tenemos un compromiso vascular. El daño directo sobre el tejido epitelial provoca un aumento en el área fenestrada o ruptura de capilares, como dice aquí la diapositiva. Venas e incluso las arterias, que pueden generar un riesgo mayor, lo que produce una pérdida de volemia y una vasoconstricción refleja. Dicho daño aumenta la coagulabilidad, pues se descadena la cascada de la coagulación buscando contrarrestar la pérdida de líquido. Entonces, ¿qué hace? El cuerpo empieza a enviar más sangre, porque ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en la piel? Y él empieza a protegerla. Por eso empieza a enviar más sangre. Él busca contrarrestar la pérdida de líquido, la salida de proteínas, glucosa y otras moléculas macroscópicas que aumentan la salida de líquido vascular. Es decir, que es una quemadura, es muy compleja. El cuerpo es muy inteligente, que dice está sucediendo, pero pues para proteger envía tema que también va a generar daños. Hay tres temas: la hipercoagulabilidad, el cambio de patrón de flujo y el daño endotideal se denominan triada Wilcox, que se presenta cuando hay un alto riesgo de trombosis, sea venosa o arterial, porque la sangre se queda ahí, se coagula. Con el riesgo de producir un accidente cerebrovascular o un embolismo pulmonar. Entonces, analicemos que el riesgo cuando se genera la quemadura nos trae otras cosas más complejas, ¿no? Dicho daño aumenta la coagulabilidad, pues se desencadena la cascada de coagulación buscando contrarrestar la pérdida del líquido. Algunos daños que se generan. Compromiso pulmonar, también tenemos unos riesgos de un compromiso pulmonar. En la mayoría de los casos, las quemaduras térmicas se presentan en escenarios cerrados donde hay incendios o hay presencia de humo. Entonces decimos que el tema pulmonar también es un riesgo, ¿no? Primero tenemos un compromiso vascular, ahora vamos a un compromiso pulmonar en incendios, y los que trabajamos en temas prehospitalarios, en ambulancias, en bomberos, brigadistas o personas del hogar, sabemos que muchas personas en los incendios no mueren por el fuego, sino por la inhalación de humo. El humo lleva temperatura y gases que son tóxicos, los cuales ingresan por la vía aérea superior, que la llamamos la nariz, o entra por la boca y está quemando los sistemas donde nos entra la respiración. Y se generan ampollas y pueden generar que este paciente entre en una parada respiratoria. Entonces tenemos también compromisos pulmonares. Las quemaduras térmicas se presentan en escenarios cerrados. Inhalación de gases, produce una fuerte irritación en la mucosa del árbol bronquial, lo que aumenta la cantidad de secreciones y produce broncoespasmos, dificultando la entrada del aire. Eso es lo que nos sucede cuando tenemos algunos daños en los compromisos pulmonares. Irrita la mucosa bronquial y genera quemaduras directamente en la parenquimia pulmonar,
que complica aún más el estado del paciente, comprometiendo la vía aérea y la ventilación del paciente, donde debemos analizar si debemos hacer algún tema de una canula de Well o un sistema que me mantenga la vía aérea permeable. Otra complicación en el tema pulmonar es la presencia de quemaduras en el tórax y el abdomen, que impide el movimiento natural del diafragma. Como se recoge la piel, no hay ese movimiento del tórax y el abdomen del diafragma, por lo que la ventilación se hace más superficial y la respiración se ve más comprometida, que es donde dicen los daños. Compromiso renal es otra de los daños que puede generar. La falla renal aguda es una de las complicaciones más comunes en pacientes gravemente quemados. La vasoconstricción sostenida a causa del shock hipovolémico disminuye considerablemente el flujo sanguíneo renal. Entonces aquí estamos analizando que las quemaduras nos generan gran compromiso en nuestro cuerpo o en el cuerpo del paciente. Por eso usted cuando llega al escenario debe analizar qué parte está quemado el paciente, cómo fue la cinemática, bueno, cómo fue, el paciente era un incendio, era un producto químico, fue un arco eléctrico, para ir analizando qué puede generar daños ahí. También tenemos la sepsis. Esta es la complicación más común y la que más morbimortalidad trae a pacientes con quemaduras extensas y graves. Es causada por la desintegración de la piel y la pérdida de la función protectora de esta, lo cual permite la entrada de microorganismos al cuerpo, en especial en la circulación. Los microorganismos más comunes son el estreptococo y el estafilococo, que van directamente por el sistema sanguíneo causando infección en cualquier órgano. Entonces también tenemos un riesgo del tema aséptico, ¿cierto? Por la sepsis, la piel empieza a recoger todo lo que está en el medio, por eso decíamos, debemos cubrir, debemos proteger. Sin embargo, la sepsis puede tener orígenes de infecciones ya recientes o adquiridas durante el trauma, en la calle, en la tierra. Es común que la inhalación de gases produzca una neumonitis química, la cual puede desencadenar con pasar de los días de sepsia generalizada y la falla multisistémica, o también puede presentarse cambios de mucosa intestinal. Si analizamos todo lo que estamos hablando esta noche, el riesgo de quemadura o el trauma por quemaduras es muy complejo, ¿no? Es un tema. Entonces ya nos activa la ambulancia, por favor, bomberos en un incendio, entonces ya vamos a ir preparados, qué puede presentar el paciente, analizamos el día de hoy qué lesiones pueden tener. Otro que de pronto pues a veces analizamos un compromiso gastrointestinal. Durante la primera etapa del trauma, la primera etapa, cuando se produce una vasoconstricción, se reduce el gastro cardíaco. La mucosa gástrica e intestinal sufre un gran daño por falta de nutrientes y oxígeno en concentraciones adecuadas. Genera otro daño el compromiso gastrointestinal, por lo que puede presentar áreas de necrosis que en el futuro se conviertan en úlceras y empeorar el estado del paciente. Entonces nos dice lo siguiente: la atención prehospitalaria del trauma térmico se enfoca en la estabilización, prevención del empeoramiento de la lesión, lo que incluye cubrir y proteger la zona afectada. Ya analizamos, según lo que nos indicaba o estábamos hablando, sobre las respuestas sistemáticas. Controlar la hemorragia se aplica. Controlar la hemorragia se aplica. Administrar la analgesia adecuada y prevenir la hipotermia mediante el uso de mantas térmicas y el control de la temperatura ambiental, además de la evacuación rápida de un centro hospitalario. Y nos habla aquí sobre una clasificación. Las quemaduras en general se dividen según su etiología.
Su profundidad y su nivel de severidad. A continuación se mencionan las características de cada grupo. Primer grado, solo afecta un tercio superior de la epidermis. Se observa eritema, edema leve, color rosado, hiperestesia y es dolorosa. La quemadura de primer grado que se genera puede ser por el sol, puede ser por por sistema eléctrico, por un arco eléctrico. Esta clasificación incluye el factor causante de la quemadura, es así como existen las quemaduras térmicas ocasionadas por las altas o bajas temperaturas, las quemaduras eléctricas causadas por corriente eléctrica y las quemaduras químicas provocadas por agentes corrosivos, oxidantes y vesicantes. Hay quemaduras térmicas que ocurren en el proceso de necrosis por coagulación de la dermis y demás estructuras que suele afectar. Los vasos aparecen muy dilatados y las paredes de los capilares se vuelven permeables por la pérdida de integridad microvascular. Y entonces nos dice la profundidad, ¿no? Evaluar la profundidad de las quemaduras no es tan sencillo a simple vista. Para ello pueden observar las características clínicas que más adelante pues vamos a mencionar. Entonces sabemos que en ocasiones hay quemaduras que usted observa, no está complicada. Cuando llega al centro médico, esa quemadura ya ha avanzado en la piel. Es muy importante tener claro que las quemaduras pueden evolucionar en las primeras 24 a 48 horas. Durante este tiempo, la edema dificulta determinar qué nivel de profundidad tiene la herida. Desde 24 a 48 horas, ¿cierto? Y podemos analizar. Además, si no se trata de la infección, la isquemia puede convertir la quemadura superficial en profunda. Por eso hemos tenido compañeros que han tenido una quemadura que se vea superficial y con el tiempo que pasó nos tocó llevarlo al centro médico y observamos que esa quemadura es profunda, no era como se observaba. Segundo grado, como afecta las 2/3 partes de la dermis, es decir, más profunda que la de primer grado, se observa de color blanco, presenta escara, flictena, no está rodeado de tejido carbonizado y es dolorosa. Analizamos que la de primer grado como la de segunda es dolorosa. La de primer grado pues solo afecta una parte de la epidermis, se observa eritema, edema leve y color rosado y nos presenta una hiperestesia. Entonces ahí viene el tema de qué es el primer auxilio. Tercer grado, afecta el grosor total de la piel con destrucción de todas las estructuras dérmicas y epidérmicas. Aquí la piel se encuentra carbonizada, pálida, indolora y acartonada. Y nos habla del cuarto grado, simplemente se ve afectado el tejido adiposo subcutáneo, el músculo, incluso se ha llegado a conocer casos con compromiso óseo. Entonces vamos a analizar que la de tercer grado, ¿cierto?, nos afecta el grosor total de la piel y nos destruye toda la estructura dérmica y epidérmica. La piel se encuentra carbonizada, pálida, no hay dolor y está acartonada. Hemos llegado a muchas emergencias donde algunas personas han tenido un shock eléctrico o una descarga y observamos que tenemos esa quemadura, la cual el paciente no se queja, ¿no? Porque ya ha quemado varias partes de la piel. La profundidad es importante de evaluar, sabemos que no es sencilla. Vamos al nivel de severidad. American Burn Association ha diseñado un sistema para clasificar el grado de severidad de la quemadura, basándose en el porcentaje de la superficie corporal quemada, más algunas características particulares que influyen en la gravedad de la misma.
también manejamos la regla del 9. Dice quemaduras graves. Comprenden las quemaduras de segundo grado que afectan más del 25% de la superficie corporal total quemada en el grupo de personas de 10 a 50 de edad. Le dice que nos comprende el 50% de la superficie corporal, perdón, el 25% de la superficie corporal. Las quemaduras de segundo grado que afectan más del 20% de la superficie corporal total quemada en la población menor de 10 años o adultos mayores de 50 años. Consideramos una quemadura grave. Las quemaduras de tercer grado o cuarto grado que afectan más del 10% de la superficie corporal total quemada en cualquier enfermo. Quemaduras de periné, cara, pies, manos, circunferencias de las extremidades o el tórax o que atraviesen articulaciones mayores. Sabemos que esas quemaduras en estos lugares son un poquito más complicadas de tratar por los movimientos que hace el cuerpo. Quemaduras acompañadas de traumas o inhalación de agentes químicos, quemaduras eléctricas, quemaduras en lactantes, ancianos o en personas que tienen patologías previas. Esa la consideramos unas quemaduras graves, según American Burn Association. Quemaduras moderadas comprenden las quemaduras de segundo grado que afectan del 15 al 25% de la superficie corporal quemada en el grupo de personas de 10 a 50 años. Quemaduras de segundo grado del 10% son ocasionadas generalmente por llamas, líquidos calientes, vapor o grasas. Suelen sanar entre 14 y 21 días. Es decir, que el tema de quemaduras es muy demorado en el tema de recuperar su piel. Quemaduras leves. Estas incluyen las lesiones de menos del 15% de la superficie corporal quemada en el grupo de edad de 10 a 50 años, quemaduras de segundo grado de menos del 10% de la superficie corporal quemada en niños menores de 10 años y adultos mayores de 50, quemaduras de tercer grado menos del 2% de superficie corporal, ya conocemos una quemadura leve. Las quemaduras graves deben ser tratadas en centros médicos especializados en estos tipos de lesiones. Las quemaduras moderadas pueden ser tratadas en hospitales generales y las quemaduras leves pueden ser tratadas ambulatoriamente. Pero es importante identificar qué tipo de quemadura es para analizar o activar su sistema de emergencias. Ya vemos el CRUE. Si estamos en Cundinamarca, si está en otro departamento o en otro país, pues activarán informando qué tipo de quemadura tiene el paciente para que así sea remitido a un centro de atención especializada. Y nos dice el manejo. Protección de la quemadura, cubrir la quemadura con apósitos limpios, secos o sábanas, no aplicar pomada ni geles en el lugar. Prevención de la hipotermia, mantener la temperatura corporal del paciente, abrigándolo con mantas y elevando la temperatura del vehículo de emergencia. Control del dolor, administrar analgésicos potentes como el fentanilo y si es necesario completarlos con el ketorolaco. Evaluación y traslado, evaluar la extensión y profundidad de la quemadura y trasladar rápidamente al paciente a un centro hospitalario especializado. Manejo de la hipotermia por frío. Lo primero que debemos hacer es un calentamiento. Utilizar métodos de calentamiento activo y pasivo. Esto puede ser incluir mantas térmicas, abrigar al paciente con ropa seca y si es posible utilizar fuentes de calor externas como almohadillas térmicas químicas. Estabilización. Si es posible, levantar los pies del paciente si está despierto y puede moverse para ayudar a la circulación y reducir el riesgo de choque. Bueno, también hemos analizado, hemos estudiado que hay algunas literaturas que dicen que al levantar los pies no baja la circulación, no, pero podría ser una medida, una técnica. Hidratación, si la persona está consciente y sin convulsiones se puede administrar líquidos tibios en sorbos. Seguridad, evaluar la cena y asegurarse que
Es seguro antes de acercarse a la víctima. Activar, pues ustedes son el número de emergencias, aquí está diciendo activar es, llame, informe a su lugar, a su hospital, a su centro de salud, cómo encuentra el paciente para que un médico pues le diga qué debe hacer, porque casi siempre llegamos el auxiliar, el comandante, el jefe, en muy pocas ocasiones, dependiendo de la ciudad o el departamento, pues va el médico para atender la quemadura. Las ambulancias y el transporte deben contar con equipos para mantener la temperatura ambiente, ya que muchos pacientes con traumatismos presentan hipotermia. Ok. Sabemos que el tema de quemaduras es muy complejo. Todo el tema de proteger en el momento, ya el tema hospitalario, pero todo depende de nuestros primeros procedimientos prehospitalarios para evitar generar más riesgos. El trabajo en la comunidad, ¿no? Evitar que las personas que sufren una quemadura pues apliquen elementos, pomadas o ungüentos que lo que nos hacen es complicarnos la emergencia o complicar el tema de nuestro paciente. Un momento, qué pena, que estoy de turno y están llamando un momento, qué pena, un momento. Bueno, conclusiones. El trauma térmico puede poner en riesgo la vida. Una atención rápida y adecuada mejora el pronóstico. La prevención es clave, especialmente en entornos laborales y extremos. Sabemos que llegan ahorita las festividades, ¿no? Ya empezamos a tener diferentes temas de fiesta, que el Halloween, la despedida de la empresa, diciembre, el cual genera grandes riesgos en la comunidad como incendios donde pueden presentar tipos de quemaduras, temas químicos en las empresas, quemaduras por fuegos artificiales. Siempre está expuesto en la comunidad a tener un riesgo por quemaduras en el hogar. Sabemos que hay compañeros que se dedican a grandes temas de prevención, entonces también dedicar un tiempo en el tema de capacitación en prevención a la familia, por quemaduras que se generan en los niños, o como decíamos en la literatura, en los adultos. Evitar generar tantos mitos y así el paciente puede evolucionar de una manera más adecuada. Activar siempre el sistema de emergencias, debemos hacer gran énfasis porque en ocasiones hemos visto que trasladan a los pacientes en vehículos. El paciente tenía ciertas quemaduras y al traer en un vehículo que no sea adecuado, que no hacemos la protección o que las personas de la protección lo que genera es más lesiones. Una vez se presentó en Colombia un accidente donde un vehículo que llevaba combustible se volcó, empezó con una fuga de combustible. Algunas personas se acercaron a él a llevarse el combustible. Alguien se iba a llevar la batería. Al mover la batería, como estaban los gases del combustible y se estaban regando, generaba una chispa y el vehículo se incendió. Alrededor, si no estoy mal, alrededor como de unas 12 o 13 personas presentaron quemaduras de tercer grado, otras de segundo. Pero ¿qué sucedió? Les tocó a algunos irse encaminando, otros los llevaban en vehículos que eran de platón, ahí acostados en el platón o sentados. Y cuando se levantaron, la piel quedó pegada en del platón del vehículo, con personas que caminaban o deambulaban con su cuerpo quemado. Entonces hablamos todos del
tipo de quemaduras, también tenemos la regla de los 9, ¿no? Entonces, la regla de los 9 nos indica qué partes del cuerpo le dan más riesgo. Y a veces cuando lo decimos, no, es que tenemos la regla de los 9, nos indica qué parte afecta más. Y la regla de los 9 viene del señor de Wallace, que es una herramienta médica usada en adultos para estimar rápidamente la superficie corporal total, asignando porcentajes de 9% a ciertas regiones del cuerpo, como la cabeza, un brazo, y el 18% a una pierna o el tronco. Entonces nos dice que la cabeza y el cuello es el 9%, un brazo el 9%, o nos puede decir que 4.5 cada uno adelante y atrás. Esto sumando los dos, un 9%. El tronco me indica que el 36%, pero dice que el 18% para la parte anterior del tronco y el 18% para la parte posterior. Una pierna 18%, y en los hombres, los genitales, el 1%. Entonces, cuando decimos, no, es que a usted se le quema el 1%, pues no hay riesgo, no hay tanto riesgo, ¿no? Pero pues ahí empiezan a decir, ¿cómo así? Entonces analizamos cómo funciona la regla del 9. Nos dice que después de hacer la regla de los 9, vamos a hacer una valoración rápida. Permite al equipo sanitario evaluar de forma rápida y práctica la extensión de las quemaduras. También nos ayuda para la estimación de la gravedad. El porcentaje de la superficie corporal afectada es un indicador clave para determinar la gravedad de la quemadura. Ahí podemos planificar el tratamiento. Es esencial para estimar las necesidades de fluidos y otros tratamientos necesarios para la reanimación del paciente. Hay unas limitaciones y consideraciones, ¿no? También nos dice que no apta para niños, la regla no es precisa para los niños, ya que las proporciones corporales cambian con la edad y el crecimiento. También hay un tema especial para los casos de obesidad. En pacientes con sobrepeso u obesidad, la regla tiende a subestimar o sobreestimar la superficie corporal de ciertas áreas. Hay otros métodos alternativos que usted puede tener o que nos queda de investigación. Se utilizan otros métodos más precisos como los gráficos de Luke Border o la regla de la palma de la mano para niños y otras poblaciones. Hemos escuchado la regla de la palma de las manos en las quemaduras. Entonces sabemos que tenemos otras. Entonces, ¿qué nos dice la regla de las palmas? La regla de las palmas quemaduras o regla del 1% es un método rápido para estimar la extensión de una quemadura, especialmente en áreas pequeñas o dispersas. Establece que la superficie de la mano en la persona afectada con los dedos juntos y extendidos equivale aproximadamente al 1% de su superficie. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para esta regla? Usa la mano del paciente. La mano del paciente con los dedos juntos y extendidos representa el 1% de la superficie corporal total. Entonces, ¿qué hacemos con esta mano? Superpon la mano, coloca la mano del paciente sobre la zona de la quemadura. Cuenta en las palmas las veces de superficie de su mano. Cabe en la lesión. Ahí está en otro proceso. Estima el porcentaje, ese número te da una estimación aproximada del porcentaje de la superficie corporal quemada. ¿Para qué es útil este tema de la palma? En quemaduras pequeñas y dispersas, especialmente útil para calcular la extensión de la quemadura. Es una estimación rápida, es una herramienta de evaluación rápida y es un complemento a la regla de los 9. Entonces nos invita. Entonces tenemos, el día de hoy hemos escuchado 3, ¿no? La regla de los 9,
las reglas de la palma y la que hablábamos de nuestra asociación, ¿cierto? De los Estados Unidos, donde también nos indicaba la extensión y la profundidad de la quemadura. Pues tenemos varias herramientas para analizar y así poder generar la estimación, cómo controlar y cómo tronar al paciente. Eh, Esta investigación que he realizado, ¿cierto? Viene de la bibliografía, incluye fuentes confiables, por ejemplo, guías médicas de ATLS, de la Organización Mundial de la Salud, artículos científicos, manuales de primeros auxilios, el PHTLS. El día de hoy hemos analizado que tenemos 3 fórmulas, o pueden haber más, para verificar la extensión, la profundidad y el riesgo de la quemadura del paciente. Eh, para ir cerrando el tema, vamos a hacer unas conclusiones. Si el paciente también es un paciente que está en fuego, ¿qué haríamos nosotros con él? Un método de extinción sería la sofocación. Se utilice una manta, lo que esté húmedo y cubra al paciente. En ocasiones también nos dicen que el paciente debería rodar y dar vueltas. Podría utilizar un extintor, podría ser el de agua, no el de gas carbónico ni el de polvo químico, se conocerían ideales. En Colombia se presentó en un restaurante una quemadura de una señora que estaba haciendo un tema artístico en un restaurante de gran reconocimiento. Nadie actuó porque ellos pensaban que ella estaba en su tema de la actuación. Ellos pensaban, entonces me imagino que ella tiene una ropa especial y se está quemando porque es un tema del mismo teatro, pero no, se estaba quemando y ella muy duro, está muy grave, pues todavía está en su tema de recuperación por la gran extensión de las quemaduras. Esto es lo que queríamos el día de hoy con ustedes compartir. Espero que haya quedado claro. Eh, que ha sido la explicación acorde a lo que ustedes se merecen por haber estado el día con nosotros. Aquí alguien hasta la mano. Carlos, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión con este tema muy importante. Sabemos que pues este trauma térmico trae pues también otras patologías asociadas posteriormente. Sí, ya como patologías respiratorias, patologías musculares, bueno, óseas y demás. Pero lo importante es que al inicio tengamos una buena valoración y un buen manejo para tratar de disminuir estas lesiones y aumentar la tasa de supervivencia de estos pacientes. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Les recuerdo que para el día de mañana nos estará acompañando Gregory Andrés Silva, ¿sí? A las 19:30 horas o 7:30 p.m. hora Colombia, para que puedan verificar en su zona horaria. El link se enviará por el grupo de WhatsApp. No sé si de pronto Juan Carlos desea aportar algo más como para ir finalizando la ponencia. No, muchas gracias a todos por su participación. Este ha sido muy enriquecedor todos estos días de las ponencias de cada uno de los profesionales.
Esto nos hace cada día ser más profesionales y también pues tener que averiguar con las últimas tendencias que hay en la atención prehospitalaria, porque el objetivo es evitar que el paciente tenga más lesiones, el de preservar la vida. Muchas gracias a todas y todos por su tiempo. Gracias y espero que esta ponencia haya sido de su agrado y de ayuda en algún momento en la atención de los pacientes. Claro que sí, Juan Carlos, muchas gracias. Tocaste temas o aspectos muy importantes. Recordarles de igual manera que nos pueden seguir en las redes sociales Rescate Norte Cauca, en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube Capacitaciones APH, donde se estarán publicando pues todas las ponencias. Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí pues acompañándonos. Sabemos que pues sacaste este pequeño espacio de tu jornada pues para acompañarnos con este gran tema. Es una feliz noche y a todos los compañeros que se encuentran de turno, un feliz resto de turno. Juan Carlos, nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias de verdad por su tiempo. Gracias a todos. Muy buena noche. Bueno, muchas gracias a todos los participantes que estuvieron hasta el final de la ponencia. Se les informa que pues hasta aquí fue la actividad y nos vemos el día de mañana.